Que Dios como tú, que perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar. Hoy día quiero hablarles del gran amor de Dios y cuál es el efecto de ese amor sobre nuestras vidas. Es tremendo si nosotros empezamos a pensar en todo lo que Él hizo con nosotros. Incluso mucho antes de conocerlo, Él ya estaba en su proceso de amarnos, de bendecirnos, y una de las bendiciones más grandes, evidentemente, fue cuando envió a Jesús a la tierra. Hay que siempre pensar en cuánto nosotros hemos recibido de consecuencia de ese tremendo acto que sin merecer absolutamente nada, y hasta el día de hoy no merecemos nada, nosotros tenemos esta tremenda bendición. Y una parte de esta bendición es que cuando Él vino a la tierra, Él nos dejó algo muy precioso, aparte de la salvación, que obviamente todo parte de ahí, ¿no? Y cuán tremenda ha sido el puro hecho de que nos haya querido salvar de nuestros pecados, de nosotros mismos, de nuestras situaciones en que vivimos y todo. Pero también otra cosa tremenda que nos dejó fue un modelo de vida. Un modelo de vida. No vivimos nosotros en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos vivían en oscuridad. Ellos tenían una ley y una noción de cómo podrían ellos mismos disfrutar de la vida de Dios, pero no tenían la luz que nosotros tenemos. Ellos tenían una noción de cómo puede uno vivir con éxito en esta vida, cómo puede uno vivir delante de Dios sin complicaciones de conciencia, pero no tenían la luz, porque siempre fue una oscuridad. De hecho, si por la ley fuera, nadie podía vivirla, nadie tenía esa capacidad de vivir la ley y agradar a Dios. Nunca había visto a nadie en la tierra que había vivido la vida de Dios aquí en este planeta. Nadie había visto eso. No tuvieron eso. Pero el tremendo regalo que tenemos nosotros es que tenemos la vida singularmente ejemplar de cómo se vive la vida de Dios en la tierra, lo tenemos nosotros en su Hijo Jesús. Y precisamente Él no solamente vino a vivir esa vida, sino a dejarnos un modelo, un ejemplo, de que nosotros también podemos vivir la vida delante de Dios sin problema de conciencia, en su gran amor, disfrutando. Y solo tenemos que nosotros mirar a ese espejo, porque en el fondo Jesús se convierte en un espejo para nosotros. Miramos en ese espejo y vemos cómo estamos nosotros frente a este modelo, a este ejemplo. Y como dije el mes pasado, es absolutamente posible tomar ese ejemplo, ese modelo, colocarlo en mi vida y vivirlo. Y de eso estamos hablando. Tengo una pregunta, igual que este compadre acá. ¿Qué es lo que más quieres en la vida? ¿Qué es lo que más quieres tú en la vida? Buena la pregunta. Hay que pensar un poco. ¿Qué es lo que más quieres en la vida? ¿Qué es lo que quieres lograr antes de morir?
tómate un minuto para pensar. ¿Qué es lo que, en serio, qué es lo que quieres lograr antes de morir? Algunos de los jóvenes jamás ni siquiera han pensado en eso. Antes de contestar esta pregunta, quisiera compartir algunos textos con ustedes. Este texto a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a escribir esta serie, donde dice Jesús: el que me envió siempre está conmigo. Siempre está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Siempre hago lo que le agrada. Una expresión de Jesús en su gran amor hacia su Padre. ¿Por qué hacía lo que le agradaba al Padre? Porque lo amaba. Lo amaba tremendamente. Y él vivía su vida en amor, haciendo lo que le agrada. Y por eso él podía decir claramente: él que me envió está conmigo y no me ha abandonado nunca. Nosotros tenemos una tendencia que es un poco contraria. Nosotros decimos después de pecar: bueno, no importa, Dios no me abandona. Jesús lo dijo a consecuencia de su coherencia. Interesante. ¿Qué dice Dios de él? Este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Escúchenlo a él. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento apareció una voz del cielo 3 veces? Una voz de la nada. Aquí estaba en el bautismo. Jesús se bautizó, salió del agua. Dice que el cielo se rasgó, se vino sobre él la presencia del Espíritu en forma de una paloma, y salió una voz, no de la nada, del cielo, una voz de su Padre, que decía esto: este sí que es mi Hijo, y estoy muy contento con él. Escúchenlo, escúchenlo. Tiene algo que decir de parte mía. A mí me gusta esa expresión, incluso que también sale en el Antiguo Testamento. Es una profecía sobre él. Este texto es de Isaías, donde él dice que aquí está el que me sirve, a quien yo he elegido. Yo lo amo y estoy contento con él. ¿Cuántos quisieran escuchar esa voz decir esto, pero de algunos de nosotros? Entonces vuelvo a la primera pregunta: ¿qué es lo que quieres tú en la vida? La primera pregunta. Yo quiero escuchar. Quiero escuchar a Dios pronunciar lo mismo sobre mi vida, sobre tu vida. ¿Cierto? Este es mi Hijo. Estoy re contento con él. Jesús dijo otra cosa: mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré contento cuando termine el trabajo que Él me dio. Qué tremenda expresión. Estaré contento cuando termine la obra que Él me dio, el trabajo que me dio. Yo encuentro esta relación entre Jesús y Dios su Padre increíble. Pero lo más increíble todavía es saber que Él nos ha invitado a tener la misma relación, la misma que tuvo Dios con su Hijo Jesús. No quiere tener Dios contigo. No quiere tener Dios contigo. Y Él nos ha dado a cada uno un trabajo que hacer.
¿Y qué es lo que más quiero en la vida? Estar contento al terminar de hacer ese trabajo que Él me dio. Aquí, en cuanto a empezar a vivir la imagen de Jesús en nosotros, todo comienza aquí. Esto es un principio de vida que estoy compartiendo. No importa la circunstancia, no importa la situación, lo que tiene que gobernar todo lo que hago, todo lo que pienso, es esto: hacer lo que le agrada a Dios. Porque se dan cuenta que a veces estamos en un conflicto. A veces nosotros queremos hacer algo, pero no es lo que Dios quiere. Llamemos eso la carne, llamemos eso una vida armática, llamemos eso la influencia del mundo, la influencia... llamémosle lo que quieran, pero el tema es que hay un conflicto. A veces yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿A o B? Y A es lo que Dios quiere, B es lo que yo quiero. Y es precisamente lo que tenemos que aprender a hacer: seleccionar, elegir, discernir, o sea, la voluntad de Dios, y elegir esa ruta, para resolver el conflicto que sucede adentro. Porque al final, lo que yo quiero hacer siempre me va a traer destrucción, siempre me va a traer daño, siempre me va a cortar la bendición de Dios sobre mi vida. Siempre. Pero Jesús nos da una tremenda solución aquí. Él dice que su comida... En la historia acá es cuando llegaron en medio de un lugar despoblado, llegaron a un pozo, pero no había comida. Entonces los discípulos se fueron a una ciudad cercana para comprar comida y Él se quedó ahí solo. Y Él se encontró con esta mujer que salió a buscar agua, a sacar agua del pozo, tuvo su conversación con ella. Ella se fue a la ciudad, volvió a la ciudad y le dijo, dice el texto literalmente, dijo a los hombres en la ciudad que se había encontrado con alguien que le había revelado todo lo que ella había hecho en la vida. ¿Será esto el Mesías? Y entre tanto llegan los discípulos con comida y le dicen a Jesús: aquí come, porque tiene que estar con mucha hambre. Y Él seguramente todavía estaba con su cabeza y su corazón con esa mujer que volvió al pueblo. Porque la respuesta que le dio a ellos, a pesar del hambre que tenía y el cansancio por el viaje, la respuesta que le dio fue esta: ¿sabes, viejos? Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. O hasta en eso, Él estaba dispuesto a aplazar el hambre físico para satisfacer su hambre espiritual. Y en eso levantó los ojos y venía todo el pueblo hacia ellos. Qué increíble. Donde Él decía: mira, aquí está la cosecha. Mira, en eso estaba preocupado Él, hacer la voluntad de su Padre. Pablo también nos da una buena reflexión aquí. A mí me gusta este versículo de 2 de Corintios, cuando él dice que nuestro único propósito en la vida es agradar a Dios. Ahí está el principio de vida. El único propósito, no hay otro. No hay otro. Cuando tú llegaste a Cristo y lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador, tomaste una decisión. Esta es la decisión. Perdón. Esta
consciente de la decisión que tomaste y hacer en tu vida un solo propósito, el propósito de agradar a Dios en todo. Porque en todo momento tenemos que vivir consciente de lo que estamos haciendo, viviendo consciente de lo que estamos haciendo, para poder aplicar este principio. No hago lo que me da gusto y gana, hago lo que Él quiere. También en Efesios Pablo también nos dice: traten de aprender qué es lo que agrada al Señor, porque hay un aprendizaje en el tema. No por naturaleza nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, no por naturaleza le vamos a agradar en todo, porque vivimos cuántos años haciendo lo que nosotros queríamos, algunos más años que otros. Y aquí se trata de desaprender y aprender. Aquí se trata de reprogramar lo que está dentro de nosotros. Dice que traten de aprender qué es lo que agrada al Señor, porque en ese mismo texto Él está hablando de cómo esta vida que nos va a bendecir, esta misma vida. Y en Tesalonicenses Él dice: ya les enseñamos a vivir de la forma que a Dios le agrada. Se dan cuenta que eso es el principio, ese es el hilo conductor que pasa a través de todo el tema. Mi propósito en la vida, ¿qué es lo que más quiero? Agradarme a papá. Y en eso voy a ser semejante a Jesús, porque todo lo que Él hacía agradaba a papá. Y hablando de Él, qué mejor ejemplo. Esto no se ve mucho. Jesús orando delante del Padre en un momento más conflictivo de su vida. Estaba a punto de entregarse y la verdad es que en ningún otro momento en la vida de Jesús se manifiesta este gran deseo de Jesús de agradar al Padre, como en este episodio que vivió en el huerto encontrado en el Monte de los Olivos. Él decía, en el texto dice: entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró: Padre, líbrame de esta copa. Jesús sabía lo que venía. Esto es tremendo en la vida de Él. O sea, que Él, desde chiquitito, cuando estaba en la sinagoga, como ustedes están acá, desde chiquitito, Él escuchaba todas las profecías que tenían relación con su propia vida. Y Él sabía de chico que estaban hablando de Él. ¡Qué increíble! Como un chiquitín en el colegio, está aprendiendo sus letras y su matemática, pero en la sinagoga aprendían los profetas y la ley, y él sabía en todo momento que estaban hablando de él. Cuando Isaías habla de cómo lo van a maltratar, cuando todos los profetas y hasta los salmos y todas las profecías que están ahí desplegadas para que el pueblo entendiera y conociera a Él cuando finalmente llegaba a la tierra. Igual no lo conocieron, pero Jesús sí tenía todo esto desde chiquitito, qué es lo que le iba a pasar. Él sabía de antes cómo iba a ser su crucifixión. Él sabía de antes la actitud de la gente. Él tenía pleno conocimiento para dónde iba. Y no solo eso, sino que la crucifixión no fue algo inventado para Jesús, sino fue el instrumento de tortura estatal que se usaba para reprimir a los pueblos del Imperio Romano, los pueblos conquistados por el pueblo humano.
Él sabía claramente qué es lo que le iba a pasar y para dónde iba. Y él dice en esta oración: Padre, líbrame de esta copa. Jesús no quería pasar por la cruz. No te engañes. Él no quería pasar por la cruz. Pero había alguien que sí quería que él pasara por la cruz. Y eso no fuiste tú. Él no fue a la cruz porque tú se lo pediste. Él fue a la cruz porque había otro que sí quería que él pasara por él. Y es por eso en su oración dice: Padre, líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo dice no una vez, lo dice 3 veces. Yo no quiero seguir adelante con este programa. Yo, por mí, aquí abortamos. Pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sigamos nomás. Vaciado completamente de propósito y deseo personal, nuestro maestro y modelo de la vida nos mostró de lo que estaba hecho y cuál debe ser nuestra actitud frente a las situaciones que vivimos en esta vida. No lo que yo quiero, lo que tú quieres. No hagas lo que yo quiero. Aún en nuestro tiempo de oración, tenemos que entender que cuando estamos diciendo en el nombre de Jesús, estamos diciendo no según mi voluntad, sino según la voluntad divina. No haga lo que yo quiero. Tenemos pleno derecho de expresar delante de Dios lo que nosotros tenemos en el corazón. Tenemos pleno derecho de vertirnos delante de Él en amor, derramándonos delante de Él. Pero al final tenemos que llegar a la conclusión: tal vez lo que yo quiero no sea lo que tú quieres. Y en ese caso, papá, no hagas lo que yo te acabo de pedir. No lo hagas, sino lo que tú quieres hacer. Este es el secreto de la gran vida de Jesús. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué quieres tú en la vida? Volvemos a la primera pregunta. ¿Qué quieres tú en esta vida? Jesús tenía sus deseos, pero Él prefirió la voluntad de su Padre. Hecho ahí. Por amor. Por amor. Pero no te confundas. Aquí no estoy hablando de tu amor por Él. Estoy hablando de otra cosa.
Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo, para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Por amor, lo hacemos. Esta pregunta que apareció en la diapositiva anterior, que lo que hay en tu vida no agrada a Dios, es una revisión de vida profunda. La segunda, si estamos dispuestos a renunciar a eso. ¿Cuál es la gran motivación? La misma que tuvo Jesús.